Hola, soy Aroa y hoy os hablaré sobre el evolucionismo como el primer paradigma. A continuación hablaremos sobre los orígenes del evolucionismo, la teoría del evolucionismo social, unilinealismo versus multilinealismo, la idea de estadios o niveles de desarrollo, la aplicación en la antropología, críticas al evolucionismo, el legado del evolucionismo y ejemplos de aplicación. Vale. Empezando por los orígenes de evolucionismo. Pues la teoría de la evolución como primer paradigma antropológico surge en el siglo XIX en el contexto de importantes cambios científicos y sociales. Las ideas de Charles Darwin sobre la evolución biológica influyeron en Herbert Spencer, quien aplicó conceptos evolutivos a la sociedad. Más tarde, Lewis Morgan y Edward Taylor llevaron estas ideas a la antropología, clasificando las sociedades en etapas evolutivas, y August Pitt Rivers contribuyó a la arqueología evolutiva. Sin embargo, estas teorías a menudo reflejaban ideologías colonialistas y racistas, y la teoría de la evolución ha influido en una variedad de campos, pero su falta de consideración de la diversidad cultural generó críticas y, en última instancia, un cambio de paradigma en la antropología. Vale, la teoría de la evolución social. Pues es un elemento fundamental sobre esta teoría, ya que se desarrolló en el siglo XIX y fue influenciado por las ideas de Charles Darwin, Herbert Speer y otros autores no tan reconocidos que aplicaron conceptos evolutivos a la sociedad e introdujeron los conceptos de supervivencia y selección natural en un contexto social. Esta teoría veía a la sociedad como un organismo en evolución y se centraba en clasificar las sociedades en etapas evolutivas. Aunque la teoría de la evolución social ha influido en la conceptualización de la diversidad cultural, también ha sido criticada por sus tendencias etnocéntricas y la simplificación de la complejidad cultural. A pesar de sus limitaciones, esta teoría dejó un impacto duradero en la antropología y contribuyó al surgimiento de otros movimientos teóricos. El unilinealismo versus multilinealismo es un debate entre esta teoría, cada uno con sus propias ideologías. Por ejemplo, el unilinealismo, representado por figuras como Lewis Henry Morgan, suponía que todas las sociedades siguen una única línea de desarrollo cultural y pasan por etapas predefinidas. Por el contrario, el multilinealismo, propuesto por Franz Boas y otros, reconocía la posibilidad de múltiples cambios evolutivos y argumentaba que las sociedades podían alcanzar de forma independiente niveles culturales avanzados. Si bien este debate reflejó la diversidad cultural y desafió una visión eurocéntrica, ambos enfoques compartían la idea básica, que era categorizar las sociedades en etapas evolutivas. Aunque en este caso el multilinealismo se hizo popular y marcó una transición hacia una nueva corriente teórica, el legado de esta dicotomía influyó en la forma en que se abordó la investigación antropológica. Las ideas de estadio o niveles de desarrollo. Vale, pues la idea de etapas de desarrollo, niveles de desarrollo, en la teoría evolutiva como primer paradigma antropológico, se refería a la división de las sociedades humanas en diferentes etapas evolutivas. Por ejemplo, Lewis Morgan y Edward Taylor, que son los representantes influyentes de esta teoría, propusieron una jerarquía de culturas que iba desde sociedades primitivas hasta sociedades más civilizadas. Vale. Estas etapas se determinaron según criterios como la tecnología, la organización social y la religión. Aunque esta conceptualización pretendía promocionar un marco para comprender la diversidad cultural, también siendo criticada por su simplificación y su potencial
para perpetuar perspectivas eurocéntricas y etnocéntricas. Pero a pesar de sus críticas, la idea de etapas dejó una impresión duradera en la antropología e influyó en los primeros enfoques al campo hacia un estudio comparativo de culturas. Muy bien. La aplicación en la antropología. Bueno, pues esta teoría evolutiva se aplica a la disciplina en diversas maneras. Primero, una comparación cultural, es decir, que se utiliza para comparar culturas de todo el mundo y encontrar patrones comunes y sentar las bases para comprender la diversidad cultural. La recopilación de datos etnográficos, es decir, que los antropólogos evolutivos llevan a cabo una extensa recopilación de datos etnográficos observando culturas y prácticas sociales para clasificar las sociedades en etapas evolutivas. La énfasis en tecnología y organizaciones social, que como criterios de clasificación cultural, herramientas analíticas y estructuras sociales. Estudios de parentesco y matrimonio. En este caso, Morgan aplicó la teoría evolutiva al estudio de los sistemas de parentesco y matrimonio, contribuyendo al desarrollo de la antropología social. La arqueología evolutiva, que es la interpretación de los hallazgos arqueológicos, que ha estado influenciada por el uso de la idea de etapas evolutivas en la clasificación de objetos y la interpretación de secuencias culturales. El establecimiento de periodos históricos, que es que ayuda a establecer periodos históricos y clasificar sociedades en etapas cronológicas específicas basadas en las ideas evolutivas de la cultura. La formulación de leyes evolutivas, que es que algunos evolucionistas intentan formular leyes generales que describen el desarrollo cultural, buscando patrones recurrentes en la evolución de las sociedades. Y por último, el legado de la antropología contemporánea, que aunque la teoría de la evolución ha sido criticada y trascendida por enfoques más contemporáneos, ha dejado un legado en la antropología, particularmente en el término de clasificación y comparación cultural. Entonces, estas obras importantes marcaron esa época, pero su evolución ha sido criticada por la naturaleza y la sencillez de las diferencias culturales. En estos últimos años de la humanidad surgió una ola de nuevas teorías que traspasaron los límites de la evolución. Las críticas del evolucionismo. Bueno, pues la evolución como primer paradigma antropológico enfrentó serias críticas, empezando por el etnocentrismo, que ha sido criticado por adoptar una perspectiva etnocéntrica que evaluar otras culturas a partir de los valores occidentales, lo que lleva a interpretaciones sesgadas y jerárquicas. La simplificación cultural, que es que la clasificación de las etapas evolutivas simplifica demasiado la diversidad cultural e ignora la complejidad de las prácticas sociales y los sistemas de creencias únicas. La falta de evidencia empírica es que la falta de evidencia empírica sólida que respalde las generalizaciones evolutivas pone en duda la observación superficiales y la falta de rigor científico. La racialización y colonialismo es que se asocia con ideas de superioridad racial y la racionalización del colonialismo, perpetuando los prejuicios y la discriminación. Ignorar la diversidad cultural, es decir, ignorar la riqueza y la diversidad de las tradiciones culturales y centrarse en aspectos más pequeños como la tecnología y la cultura humana. Y por último, ignorar el cambio, que es decir, ignorar el cambio en la cultura y el comportamiento humano en entornos del mundo real, lo que lleva a interpretaciones simplicistas del significado. Y estas críticas abandonaron gradualmente la evolución como método central de investigación antropológica, dando paso a las ondas de luz. Vale. El legado del evolucionismo. Como primer paradigma antropológico, la evolución dejó un legado que influyó en el desarrollo de la disciplina y su legado se puede resumir en algunos puntos clave. El primero, el enfatice la teoría de la evolución, es decir, que la teoría evolutiva
enfatiza la importancia de entender las sociedades humanas como entidades que evolucionan y cambian con el tiempo, surgiendo un modelo similar a la evolución biológica. En segundo tenemos la visión de línea única, que introdujo la idea de evolución cultural unilineal, mostrando que todas las sociedades siguen una secuencia perceptible de etapas evolutivas, aunque esta idea fue abandonada más tarde, ya que proporcionó la base para la conceptualización de la evolución cultural. En tercer punto tenemos la comparación cultural, que fomentó la práctica de la comparación cultural sistemática y promovió la idea de que los patrones coevolutivos podrían identificarse comparando sociedades. Y este enfoque influyó en la metodología antropológica al enfatizar la importancia de las comparaciones entre culturas. En cuarto punto tenemos los desafíos del eurocentrismo, que es que a pesar de algunos fracasos, la teoría evolucionista ayudó a cuestionar el eurocentrismo al reconocer que todas las áreas tenían potencial para la evolución. Sin embargo, ha sido criticado por defender una determinada ideología. En quinto lugar tenemos el desarrollo de la antropología evolutiva, que es que aunque la primera evolución fue rechazada, sentó las bases para el desarrollo de la antropología, que en un intento de comprender los principios y las funciones de la cultura a través del proceso complejo e influyentes. Y el último punto, que es la crítica y la promoción de nuevos conceptos. La crítica a la teoría de la evolución dio origen a nuevos conceptos del ser humano como función. También ayudó a la estructura y al significado, y estas teorías enriquecieron la tradición al proporcionar una gama cada vez más diversa de enfoques. Los desarrollos postevolucionistas, vale, pues en el marco describe unos desarrollos postrevolucionarios y destaca las características únicas de la antropología moderna, desarrollando posterior de la antropología. Tenemos el funcionalismo. Lo que hace es centrarse en las funciones de las instituciones culturales, dependencia de los valores culturales y la separación de las etapas evolutivas. El estructuralismo, pues bajo el liderazgo de Claude Lévi-Strauss, el análisis de la relación entre metales y cultura y el énfasis en el simbolismo. El culturalismo o antropología interpretativa, que es la énfasis a la en la interpretación de la cultura desde una perspectiva local, el abandono de la tradición y el énfasis de los métodos tradicionales. La teoría general, que son pensamientos críticos de imaginación, entrevistas con gobiernos y organizaciones no gubernamentales y la convocatoria de participación en investigación. El posmodernismo y la destrucción lo que hace es cuestionar las preguntas globales, explorar la diversidad de opiniones, centrarse en temas y construir conocimiento social destacado por la importancia de abordar las desigualdades de género y cuestionar los supuestos androcéntricos. Y finalmente tenemos el enfoque postcolonial, que es abordar el impacto del colonialismo, identificar y determinar relaciones de poder previas y la importancia de dar voz a quienes no tienen ideas. Y finalmente, como ejemplos de aplicación de esta teoría, tenemos la aplicación de la teoría evolutiva en antropología, la comparación de tecnologías, como por ejemplo la tecnología como indicador de desarrollo, una comparación de herramientas y tecnologías entre personas, podría ser un ejemplo. También tenemos los conceptos de cultura maorí, que es el uso del concepto de maorí dentro de los grupos culturales. Un ejemplo que podríamos poner sería Herbert Spears y su enfoque para estudiar al maorí.
Después tenemos las investigaciones sobre la vivencia social, estudios de familia y sociedad, como por ejemplo Auguste Comte y el desarrollo de la gestión familiar, los grupos religiosos, que son basados en temas, como por ejemplo Edward y Taylor y su teoría del cisma religioso, el desarrollo del lenguaje, pues que la clasificación y el desarrollo del lenguaje, donde la investigación lingüística requiere el establecimiento de un enfoque evolutivo, objeciones y consecuencias eurocentrismo y etnocentrismo, pues que es que el conservadualismo e ideologías progresivas, ignorar de perspectivas no europeas. Después tenemos detener la evolución, es decir, el rechazo de la evolución mediante la crítica, la aparición del sistema y sistemas automatizados y el cuestionamiento del androcentrismo. Y finalmente tenemos el enfoque postcolonial, que es examinar el impacto del colonialismo y el paradigma educativo. Muchas gracias por haberme escuchado.